este tiempo, porque a veces nos sentimos como pequeños para hablarles a otros, pero la verdad que todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida es lo que nosotros tenemos que compartir. Y lo primero que quiero decirles es que lo más poderoso que un ser humano puede experimentar es Dios viviendo dentro. Eso es lo más poderoso que nosotros podemos experimentar. Y por eso que Dios se hizo espíritu para habitar en el espíritu del hombre, porque de otra manera no lo hubiéramos contenido. Y estas cosas yo las he enseñado, pero quiero hoy día repetir algunas cosas que son importantes que vayan quedando en nuestro espíritu y en nuestra mente, porque tenemos que valorar las cosas, tenemos que reconocer que Dios se ha dado a sí mismo, porque uno a veces le pide a Dios muchas cosas, pero la verdad es que Dios se ha dado a sí mismo. Se ha dado a sí mismo. Imagínate, Dios se dio a sí mismo para ti. Y nosotros nos estamos a veces fijando en pequeñeces que nos faltan. Y le decimos, Señor, dame esto, dame aquello. Pero Dios se dio a sí mismo. Y cuando lo tenemos a Dios, lo tenemos todo realmente. Entonces es importante entender que lo más poderoso que puede pasar en nuestra vida es Dios morando en nosotros. Y la función principal de esta vida, porque como Dios mora en nosotros a través de su Espíritu, permiso, por eso que Dios se hizo Espíritu para que nosotros pudiéramos contenerlo, para que Él habitara. Entonces, esta función del Espíritu en nosotros es que el Espíritu Santo es testimonio en nuestra vida de Dios, testimonio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos habla. Yo quiero hablarle mucho hoy día de la palabra testimonio, porque la palabra testimonio es lo que nosotros tenemos que manejar en este tiempo. Testimonio es cuando tú le cuentas a otros lo que tú estás experimentando, lo que tú estás viviendo, lo que tú quieres que otros escuchen. Y aprendimos hace unas semanas atrás a través de la predicación que el Espíritu Santo es el primero en darnos testimonio a nosotros de que Dios nos ama. Porque la gente muchas veces anda por ahí pensando que Dios no los ama, anda pensando muchas cosas, pero cuando Dios viene a morar a tu vida, lo primero que el Espíritu Santo hace es darte testimonio de que Dios te ama. Y tú te sientes por primera vez amado por Dios. Amado por Dios, te sientes perdonado por Dios, te sientes restaurado, empiezas a sentir un montón de cosas y esas cosas que tú comienzas a sentir son las cosas que el Espíritu que mora en ti da testimonio. Entonces yo quiero que usted entienda eso, de que el Espíritu también da testimonio, o sea, el Espíritu te habla. Diga usted, el Espíritu me habla. Mira, Juan 14, 17, dice la palabra en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué nosotros le conocemos? Porque mora en nosotros. La gente muchas veces dice, yo no logro conocer a Dios, no conozco a Dios, no entiendo a Dios, no puedo saber cómo Dios funciona. Pero la verdad es que Dios está tan interesado en que tú le conozcas que Él se vino a vivir en ti. Porque dice Juan 14 que Él mora y que le conocemos, porque Él mora con nosotros y en nosotros. Entonces Dios está interesado. Mira, la gente a veces ora por cosas y yo siempre digo, Dios está más interesado que nosotros. Dios está más interesado que nosotros en que los matrimonios se restauren, en que tu matrimonio sea algo firme. Dios está más interesado que tú. Dios está más interesado que tú, que tus hijos crezcan sanos, que tus hijos crezcan en bendición. Dios está más interesado que nosotros. Dios está más interesado que nosotros en que nuestras finanzas sean restauradas. Porque Dios es un Dios proveedor y no quiere que tus hijos pasen necesidad. Dios está más interesado que nosotros en muchas cosas. En muchas cosas. Por eso que Él se dio a sí mismo. Y por eso que Él se vino a vivir en nosotros a través del Espíritu. A través del Espíritu. Y ese Espíritu que parece algo tan místico decir a través del Espíritu que vino a ti.
Parece algo súper místico, pero esas cosas que tú vas a ir sintiendo es porque Él está en ti. Es algo práctico, es algo real, esos sentimientos, esas sensaciones, esas cosas que nunca antes había experimentado, pero que ahora algo está pasando dentro de ti, que te dice que hay cosas que cambiar, que te dicen que hay cosas que tienes que hacer. Eso es el Espíritu Santo morando en el creyente. Es algo tremendo, es algo realmente maravilloso. Por eso que Dios se propuso que le conociéramos. Dios está más interesado en que le conozcamos. Por eso que Él mora en nosotros. Yo les decía semanas atrás de que la única manera de conocer a alguien es viviendo con Él. Por eso los matrimonios cuando se casan y empiezan a vivir, ahí recién empiezan a conocerse. Todo se comienza a conocer. Y por eso que el Señor dice que Él mora, o sea, vive en nosotros. ¿Y para qué? Porque ya le estamos conociendo. La única manera de conocer a Dios es que lo tengas dentro. Por eso que nosotros hemos aprendido a través de la Escritura a manejarnos en el nuevo pacto que es Cristo morando. Nosotros no vamos a una iglesia a buscar a Dios o a conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios en nuestro interior. Y no tenemos que buscarle, tenemos que sentirlo, tenemos que conocerlo, porque tú ya no tienes que buscarle porque Él mora en ti. Y eso es lo que hemos estado enseñando todo este tiempo, y es importante saberlo, conocerlo para disfrutarlo, para poder disfrutar ese Cristo que portamos, que vivimos. Entonces Dios se propuso que le conociéramos. Y como se propuso que le conociéramos, se vino a vivir en nosotros. Para hablarnos, para consolarnos, para alentarnos, para restaurarnos, para liberarnos. Y para todo lo que tú necesites, Dios está en nosotros. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Es algo digno de aplaudir. Es algo digno de reconocer y de darle la gloria al Señor. Y eso nos tiene que convertir en personas agradecidas, personas felices. A ver, mira al que está a su lado y regálele una sonrisa, porque esto debería convertirnos a nosotros gente especial. Gente especial. Deberíamos nosotros ya alegrarnos. Por eso que el Evangelio son buenas noticias. Por eso que el Evangelio son buenas noticias. Y yo una vez enseñé tiempo atrás, que evangélico debería significar portador de buenas noticias. Pero tuvimos una religión que nos marcó. Y el evangélico lo único que hacía era traer malas noticias. Te vaya a ir al infierno, eres un pecador, Dios no te ama. Pero el evangélico proviene de la palabra evangelio. En su raíz original, evangélico es portador de buenas noticias. Y la mejor noticia que el Evangelio nos da es Dios dándose a sí mismo y morando en nosotros. Es algo extraordinario, es algo maravilloso. Ese Dios es el que nos transforma, ese Dios es el que nos cambia. Cuando nosotros, aún siendo débiles y pecadores, como dice la palabra, Dios nos amó, se entregó a sí mismo y vino a nosotros. ¿Por qué no le damos otro gran aplauso al Señor? Gloria a su nombre. Entonces, por eso que es importante. Si Él ya mora en nosotros, es porque Él quiere conocerlo. Mira, anoche yo les hablaba a los matrimonios una palabra que Dios me daba. Hablamos de muchas cosas, la verdad. No les voy a contar todo lo que ministramos. Pero había una palabra que a mí me sorprendía mucho que está en Mateo 7, verso 26, que es la enseñanza de los dos hombres que edificaron una casa. No sé si algunos la conocen. A ver si pueden poner ahí Mateo 7, 26. Y yo meditaba en esta palabra porque ya que tenemos un espíritu que mora, que vive en nosotros, la palabra, el Señor un día estaba enseñando esto. Él estaba enseñando de la gente que Él escucha y que hace las palabras que escucha. Esta es la segunda parte de la historia, porque él primero habla de un hombre sabio que escuchó las palabras y que las puso en práctica. Y edificó una casa sobre la roca, vinieron vientos, lluvias, tormenta y la casa no cayó.
Y después cuenta esta segunda parte que dice que había otro, en 26, por favor, el 26. No se me adelante. Y el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27 ahora. Ahí. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Puedes volver al 26 y dejarlo en la pantalla? Bueno, ¿qué pasa con esto? Yo me daba cuenta de esta enseñanza. Aquí esta enseñanza dice que Dios habla, porque Jesús está haciendo una enseñanza práctica a la gente. Y la gente dice, Dios no me habla. Yo no escucho a Dios. Yo no puedo saber lo que Dios quiere de mí, pero Dios habla. La palabra está enseñando que el Señor habla y que este hombre insensato lo escuchó. Porque dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato. Entonces, si nosotros tenemos un Dios que mora dentro de nosotros, si nosotros tenemos un espíritu que mora en nosotros, si Dios quiere que le conozcamos, Dios nos va a hablar. ¿Usted cree que Dios se haya dado todo este trabajo de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros para perdonarnos, hacerse espíritu para ser impartido en nosotros, para habitar por nosotros y estar callado? ¿Usted cree que Dios va a guardar silencio después de todo lo que Él ha hecho para mostrarnos su amor? ¿Usted cree que Dios va a guardar silencio en nosotros? No. Él habla. Él habla de muchas maneras. A lo mejor tú no le vas a escuchar su voz audible como me estás escuchando hoy a mí, pero Dios habla. Habla a través de su palabra, habla a través de las personas, habla a través de un sentir en tu corazón. Dios habla. Llegamos a la conclusión con los matrimonios que los problemas matrimoniales no son lo que nosotros creemos. El problema matrimonial no es tu esposa, el problema matrimonial no es tu esposo, el problema matrimonial no son las finanzas, el problema matrimonial no es tu suegra. El problema, el verdadero problema es que no estamos haciendo lo que Dios dice. Porque Dios habla. Y Él habla de esta historia de este hombre insensato que escuchó, pero no hizo caso a las palabras de Dios, sino que Él dijo, yo sé edificar. Yo voy a edificar la casa, yo sé hacer. Bueno, tenemos una cultura nosotros en Chile que es un poco rebelde. Y la cultura del chileno siempre dice, no, si yo sé hacerlo. Déjenme a mí nomás. ¿Ah? Déjenme a mí nomás. Así el chileno. Pero nosotros hoy día tenemos que estar en la cultura del reino. En la cultura del reino donde la palabra de Dios dice, arrepentidos, que significa cambia tu manera de pensar. Cambia esa manera de pensar. Dios habla y Dios quiere darnos instrucciones porque Él mora en nosotros. Entonces, el punto es, el verdadero problema en nuestra vida no son las circunstancias, no son los problemas matrimoniales, familiares, económicos. El problema en nuestra vida es que estamos escuchando a Dios y hacemos igual lo que nosotros queremos. Ejemplo, ¿estás ofendido? Dios te dice, perdona, pero no quieres perdonar. No quiero, me cae mal, me aburrió. Siempre soy yo el que perdono, siempre soy la misma. Conclusión, hacemos lo que queremos. Ojo, estoy diciendo hacemos. También yo estoy siendo parte de esta enseñanza del Señor. Entonces es importante entender y enfocarnos. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué nuestra vida está como está? ¿Por qué tenemos los resultados? Porque la palabra ahí es muy... Hasta un niño entendería esa enseñanza. El hombre sabio escuchó y hizo las palabras. ¿Y qué hizo? Siguió las palabras, el consejo y edificó algo firme. Pero el insensato escuchó, no hizo las palabras y edificó igual, en la arena. Resultado, la casa se cayó. O sea, todo lo que el hombre edifica sin la bendición de Dios, sin la guianza de Dios, en un momento y otro se cae. En un momento y otro se cae.
Entonces, si nosotros tenemos un Dios que mora, un espíritu que habita en nosotros, es para que no solo lo escuchemos, sino que para que hagamos y pongamos en práctica sus palabras. Eso nos va a traer grandes beneficios, nos va a traer realmente cosas extraordinarias. Nuestra vida va a comenzar a ver resultados. Porque todos los resultados negativos que nosotros experimentamos es a causa de que hacemos las cosas a nuestra manera. Es por esa causa de que aún teniendo una palabra, aún teniendo una dirección, aún teniendo un consejo, hacemos las cosas a nuestra manera. Y es ahí donde nosotros tenemos que escuchar al Dios que nos habita. Escuchar al Espíritu que nos habita, porque Él quiere y está más interesado que nosotros en restaurarnos, en levantarnos, en bendecirnos. Entonces es importante, iglesia, que podamos entender esto. La verdad es que yo quiero decirles algo. Yo como pastora muchas veces atiendo mucha gente y me piden consejo. Y quiero decirle de que la gente que me pide consejo, la mayoría hace lo que quiere. Entonces yo no sé para qué me piden consejos a veces. Y yo no doy consejos de mi sabiduría. Mis consejos como pastoras tienen que estar guiados en lo que es la palabra del Señor. Pero la mayoría de la gente pide consejos y al final termina haciendo lo que quiere. Hay otros que me dicen, puedo pedirle un consejo, pero ya vienen ya con la decisión tomada. Y no es un consejo, sino que me están informando de algo que hicieron. Hay otros que vienen con el problema ya. Y me dicen, pastora, esto pasó y tengo un gran problema. Pero no vinieron antes. No vinieron antes. Entonces hay cosas en nuestra vida que nos están mostrando resultados como este hombre, que vinieron vientos, vinieron lluvias, azotaron contra la casa y fue grande su ruina. Ese es el problema nuestro, que vienen consecuencias, porque tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos. La palabra del Señor dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, lícito, todo me es permitido. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Pero la verdad que siempre cometemos, y vuelvo a decir cometemos, porque yo también tengo que aprender esto, cometemos errores de tomar decisiones nosotros, de apresurarnos, de hacer lo que queremos. Cuando Dios quiere privarnos del dolor, cuando Dios quiere evitarnos el sufrimiento, cuando Dios quiere evitarnos muchas cosas. Entonces, el Cristo que nos habita, el Cristo que mora en nosotros, no es un Cristo solamente para esas cosas espirituales, porque se nos enseñó a vivir un Cristo religioso, un Cristo que se buscaba el día domingo, un Cristo que se le rendía adoración en una iglesia. Pero Cristo vino a morar en nosotros para darnos su vida, para enseñarnos, para manifestarse en nosotros, para darse a conocer. Por eso que tenemos que sacarnos de nuestras mentes el Cristo religioso. Porque ese Cristo que tú vives está contigo siempre, siempre. Y Él quiere enseñarte las cosas más simples y las más complejas. Porque Él está preparado para todo eso. Por eso que si tú no puedes perdonar, Él sí puede hacerlo. Él es experto en perdonar. Si tú no puedes ser liberado de algo, Él sí puede liberarte. Si tú estás triste, amargado, Él puede consolarte. Por eso que se le llama el espíritu de consolación o el consolador. Porque Él está ahí para vivir. Nosotros decimos siempre, el cristiano tiene esa frase cliché que dice, Cristo vive en mí. ¿Ah? Y todo el mundo la dice, Cristo vive en mí. Pero ese Cristo que vive en nosotros quiere manifestarse, quiere hacer las cosas, quiere gobernar tu vida, quiere dirigir tu vida. Él no solo quiere vivir en ti. Entonces, esto es lo que hablábamos nosotros hace unas semanas atrás cuando yo les predicaba del poder del Espíritu Santo. No sé si algunos se acuerdan. Pero la verdad es que el primer testimonio que nosotros escuchamos es de Dios mismo en nosotros. Él nos habla, Él nos enseña, Él nos dice cuánto nos ama.
Muchos de los que estamos aquí y llevamos algunos años en el Señor o tiempo en el Señor experimentando la vida, el Señor nos habló y nos dijo, te amo. Y para nosotros que Dios nos hiciera sentir amados son cosas que no tienen precio, son cosas extraordinarias. Muchos de los que estamos aquí, un día Dios dijo, yo aún en tu debilidad te llamé. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Como Él nos habla y nos dice que nos escogió. Desde antes de nacer, el Señor nos miró y nos escogió. Y ese Espíritu nos habla y nos dice, quiero restaurarte, quiero enseñarte, quiero cambiar tu vida. Deja tu vida pasada, deja todo atrás porque lo que yo tengo para ti es nuevo. Dios habla, Dios habla. Iglesia, Dios habla. Y Él quiere guiarnos, Él quiere hacerse cargo de nuestra vida y llevarnos por un camino en bendición. Nosotros tenemos que escuchar y poner en práctica. Ese es el gran problema nuestro, que queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Con todo lo que Dios ha hecho, seguimos a veces siendo duros, rebeldes, porfiados. Por eso que la palabra dice en Efesios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios ya nos bendijo con todo, porque si Él ya vive en nosotros, lo tenemos todo. Pero para eso tenemos que dejar que Él haga. Cristo no es un adorno en nuestra vida. Ser cristiano no es algo que nosotros elegimos para estar mejor. Es un cambio total de posición. Es un cambio total de donde vamos a ver nosotros la manifestación. Entonces, el primero que da testimonio, o sea, que habla nuestra vida, es Dios. Es Dios. Dios ahí enseñándonos. Porque la verdad que a ti te pueden hablar mucho de que tú eres hijo de Dios, pero si el Espíritu no te habla en tu interior, tú nunca vas a creer que eres un hijo de Dios. Nunca. Te pueden decir, Dios te perdonó, Dios murió por ti, Dios te ama aún en tu debilidad. Y te pueden hablar, pero hasta que el Espíritu no despierte en ti la voz y Él te haga sentir por dentro esa palabra, tú vas a decir, wow, Dios me ama, Dios me ama. Y te vas a convertir en la persona más feliz y le vas a decir al otro, oye, Dios me habló. Y te van a mirar como loco, porque la gente cuando tú dices Dios me habló, te miran como loco. Pero la verdad que sí, de alguna manera Dios te hizo sentir o te habló de que Él te ama. Entonces, ese es el testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo es el primero en dar testimonio en nuestra vida. Mira, les voy a leer rápidamente algunos versículos. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo nos da testimonio. Un día dijimos, soy hija, soy hijo. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más hermosa es sentir que hoy soy hijo de Dios! Tú lo puedes leer 1000 veces en la palabra, te lo pueden predicar, pero cuando el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, algo extraordinario va a pasar en tu vida. Algo extraordinario. Como decía mi esposo, ya no vas a pensar como esclavo, sino como hijo y heredero. Y heredero. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Dónde está el testimonio de Dios? Aquí adentro. Aquí adentro, Dios se va a encargar de que tú le conozcas. Dios se va a encargar de que tú le conozcas y Él va a insistir en que tú le conozcas. Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos hace entender que somos pecadores. Nosotros siempre fuimos pecadores. Siempre, pero nunca nos sentimos pecadores. Vivíamos la vida loca y hacíamos lo que queríamos y nunca nos sentimos pecadores. Pero cuando el Espíritu Santo vino a vivir a nuestro espíritu y comenzó a hablarnos,
nos sentimos que realmente éramos pecadores, pero no solo pecadores, sino que además amados y perdonados y justificados por Dios. Porque dice la palabra que Él convencerá al mundo de pecado, pero también de justicia, porque Él murió en la cruz por todos los pecadores. Y eso comienza a enseñarlo el Espíritu. Tu mejor maestro, tu mejor pastor, tu mejor amigo espiritual que va a estar ahí contigo es el Espíritu Santo hablándote, corrigiéndote, perdonándote. Porque nosotros tenemos una voz interna que también nos da testimonio. Tenemos una voz interna nuestra, natural, que nos dice, no sirves para nada, eres un fracasado, nada te resulta. Y esa voz nos habla todo el día, pero la voz del Espíritu Santo nos dice, levántate, porque yo te escogí y de ahí abajo yo te levantaré. Yo te escogí aún en pecado, pero yo voy a perdonarte, voy a derramar mi amor sobre tu vida, voy a cambiar tu vida. Hoy nadie te conoce, pero un día te conocerán, solo porque yo vivo en ti. Solo porque yo estoy en ti. Es algo extraordinario. Cómo la voz del Espíritu Santo nos habla, nos levanta, nos anima. Y esa es la voz que nosotros tenemos que obedecer. Hay otra vocecita, igual que en las películas del angelito y el diablito, que dice, perdona, no lo perdones. Haz esto, no lo hagas. Y estamos ahí como entre dos voces y nuestra carne, nuestra alma nos habla y a veces somos débiles y nos obedecemos la voz del alma. Pero tenemos que ser gente de sabiduría y escuchar la voz del Espíritu, porque cuando el Espíritu te hable, cuando el Espíritu te indique dónde ir, es porque vas a edificar en algo firme. Cuando escuches tu propia alma, estás edificando en algo inestable como la arena. Y van a venir problemas, ¿por qué? Porque escuchamos la voz del alma. Es fácil distinguir eso. Uno a veces cree que Dios es complicado, cree que Dios es difícil de entender, pero no. La vida es práctica. Por ejemplo, una señorita que se enamora de un joven y todos le dicen, no, esta persona no te conviene. No te conviene. Y el Señor pone ahí un sentir de que no es lo... No, igual. ¿Qué pasa? Problema, herida, fracaso. ¿Por qué? Porque el alma está gobernando. Entonces, es fácil ver, es fácil distinguir cuando no somos dirigidos por el Señor, porque va a venir la ruina, como en esta historia, van a venir los problemas. Porque siempre lo de Dios va a ser para edificación, para firmeza. A lo mejor tú no puedes distinguir muy bien cuando Dios te habla, pero sí vas a distinguir cuando no era de Dios. ¿Por qué? Porque se derrumbó, como dice la canción. Porque se derrumbó todo. Todo se derrumba. Entonces, cuando todo se derrumba, está manifestando de que eso no era de Dios. ¿Es así o no? Y uno dice, no era de Dios. No era de Dios. La verdad que todos aprendemos y experimentamos esto. No eres el único o la única que le pasan estas cosas. Levanten toda la mano y digan, a mí también me pasa. Para que nadie se avergüence y sepan que todos nosotros vivimos estas cosas. Entonces es importante distinguir la voz del Señor que está en nosotros porque Él da testimonio. Entonces todo lo que tú necesitas para conocer a Dios y experimentar su amor y su propósito ya fue puesto en ti. O sea, su vida. Y tercer punto, me dieron poco tiempo, tengo que ser breve. Tercer punto, nosotros damos después testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esto es lo que nos han estado ministrando mucho. En este tiempo nos han estado enseñando, tengo que usar palabras que todos entiendan, ministrando, nos han estado enseñando en este tiempo de que nosotros ahora que tenemos ese espíritu morando, podemos dar testimonio a otros, o sea, testimonio, hablar, contarle a otro. Así como Dios me dice, te amo, yo puedo contarle a otro, oye, sabes que mi vida cambió. ¿Y por qué cambió? Es que soy amada, porque me siento amada por el Señor.
y comenzamos a dar testimonio. Mira, Juan capítulo 15, verso 27. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando el Señor dice, vosotros daréis testimonio también, es porque, ¿por qué dice Él también? Porque el Espíritu da testimonio y nosotros también damos testimonio. ¿Qué quiere decir? El Espíritu habla, yo también hablo. El Espíritu me habla que el Padre me ama. Yo también hablo que el Padre me ama y que puede amar a otro. El Espíritu me dice que el Padre me perdonó, entonces yo también puedo decir a otros que Dios me perdonó y me restauró. Por eso que usa la palabra también, porque el primero en hacerlo es el Espíritu de Dios, que nos da testimonio a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que el testimonio tiene un poder también de alcanzar a otros. Mira, en Juan capítulo 4, verso 39, está la historia de la mujer samaritana que muchos conocen, que era una mujer fracasada emocionalmente, una mujer insatisfecha emocionalmente, que había tenido 5 maridos, que le había ido mal en el amor, le había ido mal en la vida, mal en todo, pero esta mujer tuvo un encuentro con el Señor y le cambió la vida, y eso está en Juan capítulo 4 para que usted lo lea en casa. Y el verso 39 nos cuenta que esta mujer, después que tuvo esa experiencia con el Señor, esta mujer habló, o sea, dio testimonio. Era una mujer que tenía mal testimonio, porque yo creo que muchos hablaban con ella, de nuevo se casó por segunda vez, por tercera vez se casó. Oh, mira, de nuevo, tenía pésimo testimonio porque la historia dice que tenía 5 maridos y que el que tenía actualmente no era su marido. O sea, era una mujer que no tenía muy buen testimonio, pero tenía una necesidad. Tenía una necesidad y esa necesidad se llamaba Cristo. Se llamaba Cristo. Y cuando esta mujer conoce al Señor, algo sucede en ella, porque escuchó la voz del Señor. Habló con Jesús, porque Jesús da testimonio. Jesús habla, Jesús cuenta, Jesús te enseña. Y cuando esta mujer escuchó al Señor, algo pasó en su vida. ¿Y saben lo que hizo esta mujer? Corrió a contar lo que le había pasado. Y eso está ahí en Juan 39. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él, o sea, en Cristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio, que hablaba, que contaba, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mira qué tremendo el poder de un testimonio, el poder de Cristo primero hablando a nuestra vida y el poder que nosotros tenemos de contarle a otro. ¿Sabe? Yo quiero decirle hoy día algo y quiero que me preste atención. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos una gran responsabilidad. Somos llamados nosotros también, como dice el libro de Juan, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es algo extraordinario. Esta mujer, recién conociendo al Señor, nueva, recién conociéndolo, tuvo un encuentro, lo escuchó, fue impactada por la palabra, dejó su cántaro y fue a la ciudad o al pueblo a contar las cosas que Dios había hecho en su vida. Entonces, una mujer nueva, porque nosotros a veces pensamos, no, ¿cómo voy a hablarle a otro? Si lo primero que nosotros tenemos que hablar es el testimonio, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y tenemos otra historia en Marcos capítulo 5, verso 19. Mientras tanto, quiero, Álvaro, que me preparen un micrófono abajo con el pedestal, porque vamos a terminar de una manera especial. No se distraigan, pero mira, Marcos 5, 19 nos cuenta la historia de un hombre que era endemoniado, atormentado por demonios, que era un hombre que estaba ahí, vivía en un cementerio, que vivía realmente agobiado por los espíritus que lo atormentaban, separado de su casa, separado de la ciudad, separado del pueblo. Y un día, esto es tan hermoso, porque un día Dios puede cambiar tu vida.
No importa en qué situación tú vivas, no importa cuántos años tú estés sufriendo o pasando por una situación así de complicada y difícil. Si tú crees que tu problema es grande, lee la historia de este hombre. Lee la historia de este hombre atormentado y separado de su familia, que vivía en los sepulcros. Pero un día la vida de este hombre cambió. Cambió porque el Señor le habló. Porque Dios le dio testimonio a ese hombre y Dios le hizo sentir que lo amaba. Que lo amaba. Y Dios no solamente le hizo sentir que lo amaba, sino que lo liberó y lo hizo libre de ese flagelo, lo hizo libre de lo que él estaba atado. Y mira lo que dice Marcos 5:19. Dice que el verso 19, mas Jesús no se lo permitió porque este hombre quería seguirlo, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor está sanando tu vida. El Señor está restaurando tu vida. El Señor está haciendo cosas poderosas en tu vida. Amén. El Señor está haciendo cosas poderosas en tu vida y nosotros tenemos la responsabilidad de contar esto. Nosotros somos tan religiosos para pensar que nosotros creemos que para hablarle a otro nosotros tenemos que darle una charla o sabernos la Biblia. La mujer samaritana, la que había tenido 5 maridos, no sabía nada de Biblia. De hecho, la Biblia no se había escrito en ese tiempo. Y esta mujer lo único que hizo fue correr a contar lo que le había pasado. Este hombre era un hombre atormentado y endemoniado, no sabía Biblia, no sabía mucho de escritura, pero el Señor le dijo, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Nosotros tenemos una responsabilidad de dar testimonio, de hablar lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que está haciendo y lo que hará, porque tenemos la seguridad de que el Dios que nos habita hará todo en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Yo de verdad que descanso en ese Dios, porque ese Dios no deja las cosas a media. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si tú comenzaste conmigo, si yo hoy día estoy escuchando esta palabra, es porque tú estás interesado en completar la obra en mí, en perfeccionarla. Pero necesitamos nosotros comunicar estas cosas, comunicar el Evangelio. Tú necesitas contarle a otros las buenas noticias. Por eso que el mundo está harto de evangélico. El mundo está harto de religioso. Porque los religiosos lo único que hacen es ponerte problemas. La gente está necesitada, la gente está mal, quiere acercarse a Dios y se lo prohíben. Se lo prohíben. No, es que tú no puedes venir a la iglesia así. No, es que tú tienes que primero arreglar tu situación para acercarte a Dios. Y comienza la religión a poner trabas, obstáculos, para que la gente se acerque a Dios. Pero Dios se acercó a nosotros. Y cuando fue profetizado el nacimiento de Cristo, dice la palabra, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese Dios que se acercó y vino en una forma de niño a vivir, a manifestar a Dios, no solamente habitó con nosotros, sino que al morir y al hacerse espíritu, se vino a vivir en nosotros. Gloria a Dios. Ese es el evangelio de las buenas noticias. Son buenas noticias, por eso que la cara de limón que yo antes tenía, Dios me la cambió. Si usted me hubiera conocido antes, Entonces, qué tremendo es lo que Dios hace, porque Dios cambia, transforma desde adentro. Él es el que está adentro, Él es el que trae buenas noticias para tu vida. Por eso que yo quiero darle gracias al Señor. Y vamos a terminar esta reunión con algo hermoso. Y yo quiero que rápidamente pase gente, y si es necesario hacer fila, y que cuente brevemente, porque si no vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor.
Ya, vamos. No quiero que estén ahí sentados. Vamos, párense. Rápido, rápido, los valientes, porque el Señor ha hecho cosas. Va a ver si ponemos una música de fondo mientras contamos. Acá, hermana Angélica, en el micrófono. ¿Puedes arreglarle el micrófono? Vamos a escuchar con atención, por favor, porque la verdad es que Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros. Bueno, me siento... Ya han pasado 6 años Ya, tiempo. que el Señor me sanó de cáncer. Y hace 6 años que el Señor me sanó de cáncer y aquí estoy con gozo, con alegría. Amén. Cada día que me levanto es una nueva oportunidad, es vivir esta vida tan hermosa que Dios me da, que miro las cosas, todo hermoso. Aunque sigo pasando a veces situaciones, pero sé que más grande es Cristo que está en mí. Amén. Porque Gracias. me dieron 15 días de Gracias, vida. hermana Angélica. Vamos, rápido, 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 rápido. No sé si el micrófono se escucha bien. Ya. Más volumen al micrófono. Amén, sí. Los saludo primero en el nombre del Señor. Bueno, yo tengo un testimonio con cara de limón también. Yo llegué acá muy triste con ataques de pánico, mal. Después de una operación traumática que tuve. Y conocí en el camino a mi hermana Jimena, ¿cierto? Porque somos de la zona por ahí. Y ella me trajo. Y a mí me cautivó y me sorprendió y me quedé impactada de llegar aquí y todos estaban contentos, menos yo. Yo estaba triste, yo lloraba, aparte de tener cara de limón, estaba asustada porque todo me asustaba. Tomar micro para mí era terrible. Entonces yo caminaba, me venía del Belloto caminando, iba a todos los lugares caminando, por no subirme a una micro, porque el encierro a mí me provocaba un estrés horrible. Entonces acá también, bueno, vine a llorar, vine a sufrir. Y el testimonio más grande que yo tengo es que cuando yo venía y decía, ¿alguien quiere recibir al Señor? Y yo pasaba, y me oraban, y yo recibía al Señor. A la semana siguiente, ¿quién quiere recibir al Señor? Y volvía a pasar, porque yo todavía me sentía encapsulada con miedo. Yo recuerdo que debo haber pasado sus 10 veces a recibir al Señor, porque yo no lo sentía. Y una de las veces que pasé, y estaba la hermana Vero acá, nunca me voy a olvidar de ella, la pastora Vero, perdón, y yo pasé acá, y ¿quién quiere recibir al Señor? Y vengo corriendo yo primero, y nadie me hizo recibir al Señor. Y yo miré para todos lados y dije yo, uy, ¿qué pasó? Y en ese momento, yo cuando me acuerdo de eso, yo no me emociono porque siento la presencia del Señor que me dice, ¿cómo me buscas de nuevo si yo hace rato que estoy contigo? Entonces yo desde ahí cambió mi cara, cambió todo, se me quitaron los ataques de pánico. Señor, quítame esto, enfréntame a la vida, llévame contigo, yo quiero seguir tu camino. Me subo a la micro, me subo al tren, me subí a los aviones. Para Él sea la honra y la gloria. Hola, buenas. Mira, yo era un tipo que trabajaba en los gimnasios, culturista y todo, en el cual estaba lleno de drogas, ya, prostitución. Tuve mujeres aparte en las cuales hubo 3 abortos en mí, sin darme cuenta. Mis parejas tuvieron abortos y todo. Dios no existía para mí. Yo llegué aquí por la pitufa, que está allá, ya, y desmotivado, o sea, diciendo Dios existe para todos menos para mí. Pero llegué acá y algo tocó en mí. En estos momentos, donde estaba trabajando, yo ganaba mucha plata y todo. Dejé todo por Dios, todo, diciendo que Dios me iba a dar todo, ciegamente. Y Dios me acaba de dar un gimnasio, ya, en el cual, ya, bueno, están todos invitados, ya, en el cual quiero trabajar para Él y sembrar para Él. En el cual en estos momentos, luego me decían, te falta plata. Yo empiezo ahora, el 30, y el 29 tenía que tener 400.000 pesos. No tenía nada. Yo dije, Dios va a hacerlo. Le pedí al pastor que me ayudara, que oráramos. Y ayer me dio una noticia
Mi hermano me llama, me presta 500.000 pesos, que se los pago en diciembre, durante el tiempo. Y después me llama un amigo que ganó 6 millones de pesos y prácticamente me regaló 500.000 pesos más. O sea, con eso me pongo en pie, edifico, trabajamos, porque ella ha sido un pilar fundamental al lado mío y quiero trabajar para Dios. Y como siempre le dije al pastor, una vez una prédica en la cual yo le dije, yo de aquí, cabeza con tarro, lo que me digan lo hago, y obediente a Dios. Eso. ¿Alguien más? Pasen. ¿Cómo se llama esto? Ya. Hola, mi nombre es Joel. Yo igual estuve en la droga, estuve en la marihuana. Me cuesta decirlo, no me gusta que todos lo sepan, pero bueno, es mi testimonio. Y Dios me sacó de eso. Dios me sacó de la droga, del alcohol, de lugares donde había muchas mujeres, mucho disturbio en realidad. Y en un momento, así a la corta lo voy a hacer, en un momento, en una de esas juntas, en lugares así que en realidad no son del agrado de Dios, Dios me habló. Y yo me iba solo y en un momento eran 20 personas atrás mío que no sé qué me querían hacer, me iban a asaltar, no sé qué me iban a pegar, no sé, en realidad. Pero en ese momento yo siempre fui como peleador, así como que siempre no podía quedar en menos porque en realidad en el mundo y con las juntas que tenía siempre era de ser el choro, ser el más bacán y no podía quedar en menos. Y en ese momento yo cuando dije, no puedo quedar en menos y me iba a devolver, Dios me habló y me dijo que no lo hiciera. Porque yo no sabía lo que ellos andaban trayendo, yo no sabía lo que ellos portaban. Y en ese momento Él me dijo, mira dónde estáis, mira de lo que te estáis rodeando. Esa es la escoria de la vida. Mira los lugares que estáis, mira lo que hacís. Mira con la gente que te juntáis. Mira con los amigos que estáis que ni siquiera fueron capaces de ir a dejarte, que te tuviste que ir solo. Y yo fue como, tenéis razón, señores, pero esa voz que me habló fue tan maravillosa que yo tenía que hacerle caso. Yo era tan impresionante que yo tenía que hacerlo. Y yo le hice caso, él me dijo, camina, que nada te va a pasar. Y yo le hice caso, caminé, seguí caminando. Y de repente dejaron de llegar piedras porque me estaban tirando piedras, me estaban gritando de todo. Y de repente dejo de escuchar gente y en un momento miro hacia atrás y no había nadie. Y yo me pregunto, aparte de dar la gracia a Dios, yo me preguntaba, Señor, ¿qué habrán visto en mí, en una sola persona, 20 personas que no me hicieron nada? Que no me tocaron, que no fueron capaces de acercarse a mí. Y de ahí yo había empezado a buscar de Dios ya, y tenía la Biblia en el velador. Y de repente abro la Biblia y mi Biblia tiene unas partes de aprendizaje juvenil y justo en esa parte decía, aléjate de la escoria de la vida. Y yo quedé como, oh, y ahí empecé a buscar de Dios y ha sido todo maravilloso. Gloria. ¿Alguien más? Rápido, pase. Ahí hay una niña primero, una señorita que quiere hablar ella primero. Vamos a darle. Ahí que se suba ahí. Que se suba acá arriba. Mi nombre es Yelén. Y Dios, cuando era bebé, me sacó de la muerte, me dio buena vida. A Yelén, a los 2 meses y medio, le detectan unos coágulos en su cabecita. Tuvo 7 días en coma. Y me acuerdo que el último día, el 6º día, con mi Biblia me dio una palabra de Abraham. Cuando debía entregar a Isaac, dije, ok, Señor, renuncio a mi hija, te la entrego, es tuya. Con todo el desgarro de una madre. Ese día, esa noche, llamé a mi papá y le dije, papá, entregué a Yelén y ahora descanso en Dios y él sabe. Ok, hija, me dijo, vamos a orar acá con tu mamá. Y esa noche, pasa el día, milagrosamente Yelén despierta del coma. Ya a las 3 de la tarde ese día, a Yelén la dan de alta de la nada. Bueno, de milagro de Dios.
esa noche mi papá viajó al sur, a Coronel, y le había contado a mi mamá que esa noche él también había pactado con Dios la vida de él por su nieta. Mi mamá dijo, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Por qué no prometiste otra cosa? Y él, mi hija, como le dije, a las 3 de la tarde estaban dando de alta y mi papá fallece a las 9 de la noche. Un hombre sano, deportista, jugando después de un partido de fútbol. Y él vino acá, incluso durante esa semana que Yeren estuvo en coma, habló con los pastores y estuvieron orando por ellos ustedes sin saberlo. Y de hecho, él fue el carnero. Dios me devolvió a mi hija, se llevó a mi papá, que está en el reino, y también me trajo a mi mamá también a vivir conmigo acá. Y ha sido bendición. De hecho, ellos son bendición, mis bebés. Y gracias a Dios por volver acá y estar con ustedes. Bueno, hace 2 años y medio, yo, cuando venía una persona evangélica, yo la hacía pasar a mi casa para burlarme de ella, porque yo era dueño de un local en el centro de Quilpué, metalero, que se llamaba La Puerta Estelar, donde se vendía cocaína, donde cuando yo ganaba plata era cuando las personas quedaban totalmente alcoholizadas porque se vendía cerveza bien barata. Yo era ateo, individualista, mujeriego, no quiero seguir la lista. Y la verdad es que no estaba ni ahí con el Señor. La verdad es que mi mamá era católica y yo siempre discutía con ella toda la cuestión. Yo consumía cocaína todos los días para ir al baño, consumía cocaína todos los días consumía cocaína, ¿ya? Y lo que me importaba era ganar plata y tener más minas. Así yo lo pasaba bien. Y mi mente siempre oscilaba en eso, esa era mi felicidad. Me casé una vez, me separé, después volví a tener otra niña, me volví a separar. O sea, esa era mi vida. Yo tenía mi bar, 34 años, me creía exitoso. Entonces, un día mi señora, que está ahí presente, trabajaba en una peluquería. Entonces, todos los días, ella tenía una amiga que le decía que andaba súper feliz. Entonces, yo le decía, oye, a lo mejor tu amiga fuma hierba para que fuéramos juntos. Entonces, le dijo, no, pues. ¿Y por qué es tan feliz? Entonces nosotros nos queríamos casar. Entonces como yo me había casado por la iglesia católica, me habían rechazado. Tenía que mandar una carta a Roma. Entonces mi señora me dijo, oye, pero si ahí la amiga puede conseguir un compadre y un pastor ahí para que nos casemos. Y yo dije, pues, buena onda, pues, total, la cuestión es la fiesta, pues, da lo mismo. Entonces un día me invitaron ahí a una casa, pues, y yo fui, pues. Estaba el caballero aquí presente. Y empezamos a hablar del casorio, toda la cuestión. Yo le pregunté cuánto me va a cobrar por la iglesia. Nada, yo dije, aquí es la mía. No me cobran nada. Me decía, me daban pay de limón, me daban comida. No es que yo a las 8 tenía hambre. Entonces, ya, pues la cuestión es que fui para allá, para ese lugar. Y me dijeron, imagínense, mire cómo es Dios. Yo creí que eran las charlas del matrimonio, pues yo no conocía nada del Señor. Entonces tenía que ir todos los miércoles a esa casa. Todos los miércoles tenía que ir. Imagínense. El matrimonio era en febrero y era abril. ¿Cómo iba a hacer tantos meses echarle matrimonio así, entero tonto? Pero el Señor como que me puso en la cabeza, eran las charlas del matrimonio. Entonces yo en el local, yo era el jefe de los metaleros, ¿me entiende usted? O sea, no podía hablar de Dios porque iba a joder mi imagen y se iba a funar mi negocio. Pero todos los miércoles yo empecé a ir ahí, empecé a ir a esa casa, empecé a ir. Y al mes... Yo me siento en el auto con mi señora y estábamos felices, porque no habíamos tomado ni ingerido ninguna sustancia psicotrópica. Entonces yo le digo, ¿por qué estás feliz? Y ella me dice, porque es algo que yo andaba buscando hace tiempo. Y yo le digo, yo también, pues, tuve que reconocerlo porque ya era como mucho. Entonces de ahí, que algo empezó a pasar en mí. Pasaron 2 meses y yo dejé de jalar cocaína. Y después me probé con mis amigos y fui y no tuve más ganas. Y empecé a buscar, hasta que me di cuenta que ya no podía negarlos, ¿me entiendes? ¿No? ¿Me entiendes? Me empezaron a gustar las cosas de Dios, vine para acá, para la iglesia. Entonces, un día, el Señor me probó.
Entonces estábamos en un carrete ahí con todos los metaleros. Entonces mi señora de una esquina a otra me dice, Francisco, ¿te acordás cuando fuimos? Y esto yo lo sentí como en cámara lenta. ¡A la iglesia! Así. Y yo dije, ¿lo digo o no lo digo? Y yo dije, sí, mi amor, me acuerdo. Y todos los compadres, así. Y tuve que reconocerlo. Pero es que el Señor yo no podía. Era una cuestión así como que me revolucionó completamente, ¿me entiende usted o no? Entonces, imagínense, desde yo ser un compadre que era infiel, mujeriego, drogadicto, bla, 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 el Señor tocó mi corazón. Tocó mi corazón. Y ahora usted me ve ahí tocando y cantando y toda la cuestión, porque el Señor puede sacar a cualquier persona. Así igual que Saulo de Tarso, a la persona más mala, a la persona más mula, a la persona más egoísta, como era yo. Entonces, si yo le estoy contando esto, ¿sabe por qué? Porque usted también puede. Usted también puede. Usted también puede porque sabe que el sistema, usted le dice, ¿sabe qué? Usted mire todas las tonteras que ha hecho, usted no sirve. Pero ¿sabe lo que le dice Cristo? Usted también puede. Usted también puede. Yo era una persona nueva y a los 6 meses el Señor tocó mi corazón para hacer Casa Iglesia. Así que como decía la pastora, usted que lleva poco, yo no sabía nada de la Biblia. Yo era mula. No sabía de la Biblia, no sabía de versículos. Pero ¿sabe qué? Si usted va y le cuenta lo que Cristo hizo con usted, esa persona, usted le va a llegar. Usted le va a llegar. En el nombre de Jesús yo lo quiero animar a eso. Vamos a escuchar el último testimonio. Sí, está bien. Hola. Yo quiero hablar porque me he callado mucho tiempo. Y realmente Dios es muy, muy grande. Su poder es maravilloso. No soy muy buena para hablar, pero si ustedes son hijos de Dios, serán mi hermano. Son mi hermano. Yo nací en una familia muy loca. Mis papás eran hippies. Yo viví viajando mucho tiempo. Nunca me aferré a nada, ni amigos, ni nada, porque todo lo que me aferraba lo perdía, donde viajábamos mucho. Y dentro de todo, yo era niña, no me daba cuenta, pero mis padres tenían una vida súper liberal, donde fumaban, tomaban, y yo crecí con esa herencia. Aunque no me daba cuenta, yo crecí con esa herencia de drogas y de locuras y de cosas así. Cuando llegué a lograr un poco más de conciencia en mi juventud, sentía, mi mamá me llevaba a una iglesia porque ella también estaba aburrida de esa vida y cuando era chiquitita andaba corriendo, me distraía, lo único que hacía es jugar en la iglesia, molestar, dibujar y todo eso, pero todo eso tiene su recompensa, nada en vano. Y resulta que mi mamá me inculcó, dentro de toda su locura, me inculcó que Dios era real, que Dios existía. Después de tanto tiempo yo me fui y quise ser, mis papás se separaron, viví una vida totalmente diferente. Me fui a vivir mi vida loca, como todos queremos experimentar en un momento. Yo experimenté todas las cosas, drogas y todo. Viví en Santiago un tiempo y experimenté todas las cosas. El 2012 tuve una enfermedad muy, muy grande. Nunca había estado en un hospital y estuve con pancreatitis como casi fulminante. Ahí Dios me mostró que su misericordia era más allá de lo sobrenatural, más allá de lo natural, era sobrenatural. Y me sanó, me salvó y viví muchas cosas. Tuve 10 días sin comer nada. Entonces mi alma anhelaba conocerle de verdad, conocerle, porque realmente uno cuando no le conoce es como que anda ahí en piloto automático en la vida, como que no sentís las cosas, como que no veís, y eso me pasaba a mí. Y resulta que Dios me salvó la vida, me mostró cosas hermosas dentro de ese lugar, de ese hospital, me mostró cosas impresionantes que yo no conocía. Ahí estuve en el universo con Él y ahí conocí que realmente existe Dios y que Dios tiene cosas sobrenaturales sobre nosotros que quiere mostrarnos y que quiere enseñarnos, que realmente Él quiere hablarnos, hablar las cosas que Él tiene para nosotros. Y de todo eso puedo rescatar, de ir y venir y cosas maravillosas que me pasaron.
Ahora no tengo nada estable en mi vida. Perdí todo, perdí novio, perdí todo lo que tenía, todo, la universidad, todo. Pero sé que lo tengo a Él y que Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar en todos los procesos de la vida. Él va a estar con nosotros siempre. Y por eso tenemos que nosotros somos afortunados, porque hay mucha gente que no sabe, que no conoce, no tiene esa consolación, no tiene el amor que Dios nos puede entregar. Y por eso me siento feliz de estar acá. Nunca había venido, pero me siento contenta que hayan puesto un micro. Gracias. Bienvenida, Estrella. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Qué maravilloso escuchar las cosas maravillosas que Dios hace. Bueno, hoy día tenemos la visita de una familia nueva que nos acompaña. Y quiero decirle a ustedes que nosotros somos como ustedes. Ustedes han podido escuchar los testimonios de acá de gente que viene con problemas, que viene con situaciones y que el cambio ha sido producido por el amor de Dios, por la vida de Dios. Así que es maravilloso escucharle. Tenemos que hablar más, pero hablar bien, no hablar mal. Tenemos que contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque ha sido una tarde especial, Dios mío, de saber quién eres tú en nosotros, de poder escuchar a nuestros hermanos, Señor. Sé que hay mucha gente más en este lugar que tiene muchas cosas más que contar, Señor. Amado Dios, creo que este es un tiempo nuevo, especial, para compartir con la gente, para compartir con el que está triste, con el que no conoce, cuán grandes cosas ha hecho tú, Señor, con nosotros. Padre, te damos gracias por los nuevos que hoy nos acompañan. Gracias, Señor maravilloso, por Estrella, por esta familia que ha venido, Señor mío, en este día, y por cada persona nueva que hoy nos acompaña acá, Señor. Por acá una señorita que está con Claudia. Gracias por los nuevos que hoy pudieron escuchar estos testimonios, por las visitas, por los que somos de casa. Señor, eres maravilloso y te damos gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso al Señor.